Saludos, le doy la bienvenida a Escultura. En este episodio estaremos hablando sobre lo que pasó antes del tiempo, mucho antes, incluso los primeros segundos del universo existir. Neil deGrasse Tyson una vez dijo, todos estamos conectados el uno para el otro, biológicamente, a la Tierra químicamente, al resto del universo atómicamente. Les presento la época Planck. El registro más antiguo de que tenemos conocimiento es el llamado Big Bang, ocurrido hace unos 13.500 años atrás. Al comienzo no había nada, ni materia, ni energía, ni espacio, ni tiempo. Todo empezó con una chispa de un fuego en el que toda la materia estaba concentrada en un punto más pequeño que un átomo, y según se calcula, 10 billones de veces más caliente que el núcleo de nuestro Sol. En ese instante se liberó una cantidad de energía y calor y de ahí en adelante comenzó todo. La época Planck es la época del universo más temprano, el primer periodo de la historia. Es la época de 0 a 1 segundos, en el cual las partículas elementales no existían todavía. Para hablar de este tema un poco más a fondo, se incluirían temas como la metafísica, la cosmología y una ciencia muy profunda que no se puede explicar en este episodio. La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas. Esta dice que el tiempo Planck fue tan pequeño que no existe ni vale la pena hablar de un lapsus de intervalos pequeños porque es lo más diminuto de espacio que existe. Por ende, estos científicos entienden que se debe explicar la historia del universo a partir del tiempo que termina la época Planck. Luego del Big Bang comenzó su enfriamiento y aparecieron pares de partículas y antipartículas que se aniquilaron mutuamente, pero no tenemos la menor idea de cómo fue que un grano de materias sobrevivió con el fin de seguir hacia lo que conocemos hoy día. La supervivencia de la materia dio paso al nacimiento de los protones, neutrones y electrones contenidos en lo que llamamos átomos, aunque estas partículas elementales todavía no se combinaban. Para el primer segundo, el universo ya había expandido unos 20 años luz. 10 segundos después se inicia la llamada etapa fotónica. La etapa fotónica fue el periodo en que la evolución temprana del universo, en la cual las partículas electromagnéticas llamadas fotones dominaron la energía universal. Los fotones pasaron a formar la mayor parte de la energía contenida en el universo y es solo 20 minutos después del Big Bang cuando la temperatura bajó como para que los neutrones y protones se unan en estructuras simples y nacieran los primeros átomos. 300.000 años después, la temperatura del universo bajó a un nivel que permitió que los átomos de hielo e hidrógeno captaran electrones en su entorno. El hielo e hidrógeno se acumularon en nubes de gas y gracias a la gravedad formaron estructuras gaseosas, esféricas y compactas que se encendieron y fusionaron convirtiéndose en las primeras estrellas. Les explico esto en términos simples. Del helio los átomos se fusionaron formando berilio, un elemento químico. De ahí se formaron a una gran cantidad de nuevos elementos como lo es el carbono. Esta es la etapa de combinación en la que los electrones y protones se combinan para formar átomos neutrales. En el 1927, el sacerdote físico teórico, matemático, astrónomo, astrólogo y profesor Georges Lemaitre presentó lo que conocemos como la teoría moderna del Big Bang. Sí, esto es reciente. La teoría consiste en que el universo se enfrió y continuó expandiéndose infinitamente. De aquí entonces, partículas pequeñitas se agruparían y formarían átomos que luego se unirían en estructuras mayores para formar estrellas y galaxias. En el 1929, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que las otras galaxias se están alejando de nosotros y que el universo se expande. Por ende, si todo continuaba separándose y alejándose, entonces toda esa materia y energía en algún momento tuvieron que estar extremadamente cerca. Con este descubrimiento, Hubble confirmó la teoría del Big Bang. El Big Bang se considera una teoría porque los seres humanos no pueden retroceder el tiempo para vivirlo con sus propios ojos. Es decir, para decir que esta teoría no es factible, se tendría que buscar evidencia para desaprobar tal teoría. En el 1964,
Arnold Penzias y Robert Wilson, con las observaciones de Hubble, descubrieron la radiación cósmica de fondo de microondas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué querrá decir esto? Esa radiación es el registro más antiguo que tenemos de nuestro universo y es un remanente de los restos de luz del Big Bang. La famosa imagen de la radiación de fondo de microondas es la luz más antigua del universo, la que nos muestra cómo era el cosmos hace 400.000 años después del Big Bang. Es el resplandor que todavía queda y muestra el calor de aquella explosión que dio inicios al cosmos. ¿Saben cuando prendemos el televisor y no sintonizamos a ningún canal y salen como unos puntitos negros, blancos y grises? Eso es lo que estamos observando, la infancia del mismo cosmos. Unos 1.000 millones de años después se formaron los primeros cúmulos de galaxias y es en el interior de las primeras estrellas donde se forman los primeros átomos de elementos como el oxígeno o el carbono, fundamentales para el desarrollo de la vida. Desde el hierro hasta la plata y el oro se formaron de estrellas que murieron de modo explosivo hace miles de millones de años y fueron esparcidos por todo el cosmos, haciendo que se adhiriera a otras estrellas y planetas como el nuestro. Nosotros somos restos de antiguas estrellas que vivieron hace miles de millones de años. Somos polvo de estrellas porque estamos compuestos de los mismos elementos que hace miles y millones de años fueron fusionados dentro de alguna estrella de la que ya solo queda algún cadáver estelar. Así que cuando alguien le diga que ustedes no son ninguna estrella, ya saben qué contestarle. ¿Cómo empezó nuestro sistema solar? Millones de años atrás, nuestra galaxia, la Vía Láctea, emprendió su nacimiento. Es una galaxia espiral cuyo nombre procede del mito griego que sostiene que aquello que vemos en el cielo es el camino de la leche de Hera expulsada al cielo cuando amamantaba a Hércules. Sin embargo, nuestra galaxia no es la única. Según las estimaciones, existen en el cosmos más de 200.000 millones de galaxias. Entonces, si nosotros estamos aquí en la Vía Láctea, ¿se imaginan qué hay en otras galaxias? De aquí es donde nace la idea de lo que conocemos como el multiverso que vemos en series de televisión y películas. Así como existen otras galaxias, nuestro Sol no es la única estrella. Se calcula que la nuestra es solo una de más de 200 millones de estrellas en nuestra galaxia, como es el caso de Alpha Centauri, otro Sol, ubicada a unos 4.37 años luz de nuestro sistema solar. En algún momento, nuestro sistema solar fue una gran nube y polvo compactada como producto de la gravedad. Nuestro Sol, junto a otras estrellas, se formó en el interior de una nebulosa, una nube de gas y de polvo estelar, una especie de fábrica de estrellas, como lo son las nebulosas de Águila o de Orión. Nuestra estrella también tiene estrellas hermanas a lo largo de la Vía Láctea, pues durante millones de años estuvo acompañada de sus hermanas y formó lo que conocemos como un cúmulo abierto o un conjunto de estrellas jóvenes que están unidas durante un tiempo por gravedad, pero que con el pasar del tiempo se dispersan y toman caminos diferentes. Eso no suena bonito, bien poético, diría yo. Mientras nuestro Sol se formaba, a su alrededor giraban residuos que colisionaron y se unieron gracias a la gravedad, mediante el modelo de acreción del núcleo. Este modelo es como si tuviésemos una plastilina pequeña y la unes con otras pequeñas hasta que haces una grande, pero en este caso es con residuos rocosos. En las regiones más apartadas del sistema solar, donde el viento solar no fue tan intenso como para que el helio y el hidrógeno se acumularan, permanecieron los planetas gigantes gaseosos de la talla de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los que quedaron más cerca del Sol acumularon mayor cantidad de gas y polvo y se convirtieron en planetas. Uno de ellos le llamamos casa y es nuestro planeta Tierra. Ahora, no quiero que tengan una crisis existencial, pero es necesario explicar lo siguiente. El Sol ha quemado la mitad de su hidrógeno. ¿Qué significa esto? Significa que el Sol está en la mitad de su vida y que dentro de 5.000 millones de años, ahí al lado, cuando lo consuma todo, se volverá una gigante roja. Su color cambiará, perdiendo el amarillo y pasando a un color más rojizo, y será 1.000 veces más brilloso de lo que es ahora. La próxima fase del Sol será convertirse al tamaño de nuestra Luna y ponerse blanca, y a lo largo de millones y millones de años se irá enfriando hasta volverse una negra, sin una pizca de luz y
morirá. Cuando el Sol muera, los planetas que giran alrededor de nuestro astro quedarán calcinados y toda vida que habite en alguno de ellos también perecerá. Toda materia que compone los planetas en órbita, una vez destruidos, retornará al espacio interestelar y quizá algún día sirva para crear nuevas estrellas, planetas o forma de vida. Lo que sí sabemos es que definitivamente los seres humanos no podremos estar en nuestro sistema solar durante más de 5.000 millones de años. Para que sobrevivamos, muchos creen que se tendrá que buscar un nuevo hogar. Esa es una de las razones por las que se ha empezado a buscar vida en otros planetas y se ha empezado el proceso de colonización. ¿Qué creen ustedes? ¿Los seres humanos debemos seguir buscando formas de sobrevivir o deberíamos terminar cuando nuestro espacio termine? De cómo se creó nuestro sistema solar, pasamos a la formación del planeta. El planeta Tierra comenzó como una pelota de partículas que se compactaron gracias a la fricción y la gravedad de materiales básicos llamados elementos, de los que hay más de 90 y los pueden encontrar en la tabla periódica gracias a Dmitry Mendeleev, un químico ruso e inventor. El primer periodo geológico de la Tierra se llama época Jadena o eón jádico. Si pudiésemos observar nuestro planeta en sus inicios más lejanos, aproximadamente unos 4.500 millones de años atrás, veríamos algo similar a un infierno. Nada de aire y puro dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Era un caldo tóxico que nos haría morir de manera inmediata, además de no tener ni siquiera superficie sólida, pues todo era un inmenso mar de lava. En esta época jadeana la vida no existe y solo abundan erupciones volcánicas. Fue entonces cuando sucedió algo que cambió para siempre la historia de nuestro planeta. Un planeta joven llamado Theia, del tamaño de Marte, fue directo hacia el nuestro a una velocidad de 20 veces superior a la de una bola. Ambos colisionaron y billones de toneladas de escombro quedaron esparcidas alrededor a lo largo de unos 1000 años. La gravedad lo transformó en un anillo de rocas que rodeó a nuestro planeta. El anillo amasó ese escombro que más tarde se convertiría en una bola de más de 3.000 kilómetros de diámetro, haciendo nacer nuestra luna. La vida en el planeta Tierra empezó hace unos 3.900 millones de años atrás. Nuestro planeta contempló una lluvia de meteoritos que cargaban diminutas gotas de agua. Este fue el ingrediente clave para la vida que se desarrolló posteriormente. Con el tiempo y al ir enfriándose, la Tierra moldeó material rocoso y formó una clase de piscinas. Mientras la lava se enfriaba, el agua abundaba en la superficie y comenzó a compactarse, apareciendo las primeras islas que se transformaran en continentes. El planeta sufrió una nueva lluvia de meteoritos 100 millones de años más tarde. Aquí empieza la segunda etapa geológica llamada Era Arqueana o Eón Arcaico. A medida que se desbarataban los meteoritos, estos expulsaron aminoácidos de alguna parte del cosmos y fueron a parar al fondo del agua. Las grietas de nuestra corteza terrestre dieron paso a la filtración de agua, donde se acumularon los minerales de aquellos meteoritos y un conjunto de gases que crearon un perfecto caldo químico con sustancias que se unieron para dar estructura a la primera forma de vida en nuestro planeta, una clase de organismos microscópicos que llamamos bacterias unicelulares. De aquí en adelante, la fotosíntesis y el desarrollo de la respiración harían lo suyo. Para quienes no sepan, la fotosíntesis es el proceso de convertir la energía luminosa normalmente procedente del sol en la energía química necesaria para alimentar las actividades de los organismos. Millones de años más tarde, en el lecho marino nacieron unas colonias de bacterias vivas llamadas estromatolitos, que transformaron la luz solar en alimento a través de fotosíntesis e hicieron uso de la energía lumínica con el fin de convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa. Esta bacteria, que poco a poco va expandiéndose, se convierte en grandes productores de un gas llamado oxígeno, el cual acababa esparciéndose a lo largo de las aguas. Ese oxígeno también se encargó de convertir los restos de hierro del agua en un óxido que cubrió el fondo marino, dejándolo repleto de rocas ferosas que millones y millones de años más tarde usaremos para construir e edificar ciudades y puentes. Ya para este entonces se tiene presencia de oxígeno en el aire.
Unos 2.500 millones de años atrás dimos paso a la tercera era geológica del planeta, la era protozoroica, que se divide en dos periodos, el criogénico y el ediacárico, en la que surgen las células complejas, las eucariotas. La Tierra se congela en una era glaciar y luego aparecen las criaturas pluricelulares que aparecieron aproximadamente hace 540 millones de años gracias a unas bacterias primitivas que sobrevivieron el hielo y evolucionan en océanos. En este periodo abundan las plantas y una especie de molusco marino similar a las babosas llamado la Wiwaxia. Con estos organismos complejos multicelulares, la vida avanza, se vuelve más dinámica y los seres que habitan en el planeta logran desarrollar esqueletos. El gran impulso se dio gracias a la formación de un tipo de gas llamado ozono, que se encargó de formar una especie de manto espeso alrededor del planeta absorbiendo la peligrosa radiación solar. Es gracias al ozono que en este planeta son posibles tanto la vida como su evolución. Por tal razón es que desde el siglo XX se viene anunciando los problemas que hay con la capa de ozono. Debido a componentes como el cloro, el flúor y el carbono, la capa de ozono se ha visto en amenaza afectándonos directa e indirectamente. Cuando los primitivos seres vivos salen del agua, se desarrollan los sistemas nerviosos, hormonales e inmunitarios, iniciando una nueva aventura en tierra firme para conseguir alimento, pero volviendo al agua para poner los huevos. El primero en experimentar esto fue un pez llamado Ictiostega. Sus descendientes se animaron a pasar cada vez más tiempo en la tierra firme gracias a las branquias, con las cuales capturaban oxígeno, pero también gracias al desarrollo de las famosas lágrimas, pues había que mantener húmedos los ojos para poder ver tanto en la tierra como en el agua. Tras estas selecciones y evoluciones aparece una cola y sus descendientes serán los batracios y anfibios. Si este pez no hubiese desarrollado lágrimas, probablemente no estaríamos aquí. Además, el desarrollo del esqueleto hizo que los animales fueran más sólidos, al igual que los músculos, gracias a los cuales ya no somos una pelota de gelatina, sino algo con mucha mejor forma. Aquí ya entramos en la era paleozoica, dividida en 6 periodos. El periodo cámbrico, donde surgen las conchas, huesos y dientes. El ordovícico, donde surgen los vertebrados. El silúrico, donde aparecen los gusanos y las plantas terrestres primitivas. El devónico, donde surgen los peces óseos, tetrapados, los primeros organismos terrestres con 4 extremidades que salen del agua y evolucionan en los próximos periodos. El carbonífero, periodo donde aparecen los anfibios, reptiles, bosques, moscas. Y el pérmico, cuando surgen los reptiles medio mamíferos, parientes lejanos de lo que hoy conocemos como tortugas. El cierre de la era paleozoica se coronó como un acontecimiento que conocemos como la Gran Mortandad, una extinción masiva que ocurrió 250 millones de años atrás y tuvo como resultado la desaparición del más del 95% de la vida en la Tierra. Tras la Gran Mortandad, tendrán que pasar millones de años para que nuestro planeta y la vida que habita en él pueda recuperarse. Ahora llegará el turno de los dinosaurios, unos seres que evolucionaron de un cúmulo de reptiles y sobrevivieron a la extinción. Finalmente, entramos en la era mesozoica, dividida en 3 periodos. El Triásico, donde evolucionan los primeros dinosaurios, los pequeños mamíferos y los ictiosaurios. El Jurásico, más conocido por la película de Jurassic Park, pero es un periodo en que los dinosaurios habitaron la Tierra y los petrodáctilos dominaron los cielos. Y el periodo Cretácico, el periodo de los últimos dinosaurios y de los más conocidos como el Velociraptor, el Triceratops, el Tiranosaurio Rex, pero también surgen nuevos insectos, flores, pájaros y las primeras serpientes. Todo este periodo transcurre entre 250 y 65 millones de años atrás. Esta era de los reptiles, en la cual los dinosaurios tuvieron su apogeo, acabó hace 65 millones de años debido al impacto de un asteroide del tamaño del monte Everest que marcó el fin de su reinado. El impacto se compara con la energía de varios millones de bombas nucleares, terremotos, tsunamis, erupciones de cenizas, calor y una temperatura superior a los 300 grados centígrados. El planeta se volvió oscuro y padeció un efecto invernadero que condujo luego a un recalentamiento. Los dinosaurios se extinguieron, pero de todo este caos sobrevivió un mamífero similar a los sauríxidos, parecidos a las musarañas y los lémures,
que hasta entonces había sido una de las principales presas de los dinosaurios, algo que les hizo aprender a esconderse bajo la tierra o vivir en los árboles. Esta herramienta evolutiva les permitió sobrevivir a gran extinción. Desde el humilde origen del Big Bang hasta la maravillosa diversidad de vida en nuestro planeta, cada etapa de este viaje cósmico nos recuerda la increíble capacidad del universo para generar belleza, complejidad y sobre todo vida. Gracias por sintonizar y les recuerdo que esto es Cultura.